generaciones. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo en agua. Gloria al Señor. Quiero invitarles a que vayan conmigo a la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Gloria al Señor por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. Romanos 6, 1 al 8, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su nombre? En su muerte. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Permita a Dios que las bendiciones que emanan de su palabra sean sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Dios mío, por el honor que nos brinda el día de hoy de poder compartir tu palabra, Dios mío. Señor, me deposito en tus manos para que tú hagas como tú quieras, Señor. Usa mi entendimiento. Usa mis labios, Señor de gloria, y que yo hable tu palabra con denuedo, según tu espíritu lo ponga en mi espíritu, Señor de gloria. Permite que cada vida sea edificada, que cada vida sea renovada, que cada vida sea impactada por el poder de tu palabra, Señor. Que sea algún enfermo pueda experimentar sanidad, Señor de gloria. Que sea alguno cautivo pueda ser libertado por el poder de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gloria al Señor Jesús. Amén. Para siempre. El bautismo en agua. La palabra bautismo significa mojar completamente o sumergir. Eso significa la palabra bautismo. Algunos relacionan el bautismo con el acto de purificación de la ley. Mas sin embargo, nosotros vamos a hacer énfasis en lo que el Nuevo Testamento habla acerca del bautismo. Gloria al Señor Jesús para siempre. Conocemos que distintas religiones practican esta ceremonia. Hay algunos que rocean a la gente como se hacía en el tiempo de la ley, en el rito de la purificación. Mas sin embargo, cuando analizamos el contexto alrededor del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el bautismo tiene que ver con inmersión, tiene que ver con bautizar en agua abundante. Por ejemplo, hay un pasaje en Juan capítulo 3, versículo 23, que nos habla acerca del bautismo con mucha agua. Juan capítulo 3, versículo 23, se lo voy a leer. Gloria al Señor para siempre. Oiga lo que dice. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí mucha
muchas aguas y acudían y eran bautizados. Si las muchas aguas no eran necesarias, pues si se trataba de rociar solamente, pues no era necesario ir a un caudal de agua, no era necesario ir a un lugar donde hubiera mucha agua. Con un recipiente, mojar el hisopo y rociar era suficiente. Pero el significado mismo de la palabra nos da a entender con toda claridad que el bautismo tiene que ver con sumergir. Y para sumergir necesitamos agua abundante. Cuando usted moja a alguien con un recipiente, usted vierte una botella de agua por encima de la cabeza de alguien, por decir algo, usted no lo está sumergiendo. Usted lo está mojando, pero no lo está sumergiendo. Es posible, muy probable, que parte del cuerpo de ese individuo pues no se mojen. Calvino habló sobre esto y dice, acerca de las palabras de Juan 23, podemos deducir que en el bautismo que tanto Juan como Cristo administraban, se sumergía todo el cuerpo bajo el agua. El doctor Whitby también habla acerca de esto y dice, porque había allí muchas aguas en las que todo su cuerpo podía sumergirse. La única forma en que se llevaba a cabo el bautismo judío era el descenso a las aguas, para luego subir y salir. Y pone de referencia la cita cuando habla acerca del bautismo del eunuco, cuando le preguntó a Felipe que qué impedía que él se bautizaba, porque había agua frente a ellos. Y dice que descendiendo fueron y se bautizó, y entonces dice que subieron. Amén. Entonces, pero ustedes saben que cada quien tiene su punto de vista. Unos dicen que rociar es suficiente, otros dicen que sumergir es suficiente. Nosotros pensamos que sumergir es lo correcto, no solamente por el significado de la palabra, sino por la conclusión de este estudio que veremos más adelante. Lo que simboliza el bautismo realmente tiene que ver con la esencia, con la raíz etimológica de la palabra. Gloria al Señor para siempre. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 1, versículo 19, al versículo 33, nos vamos a dar cuenta que el ministerio de Juan el Bautista consistía en bautizar. A diferencia de otros ministerios, a diferencia del mismo Jesús, que aunque bautizaba, lo vamos a ver más adelante, más sin embargo, el ministerio de Juan consistía en esto. Y para esto lo ordenó el Señor. La preparación del camino al Señor iba a consistir, o consistió precisamente en bautizar para arrepentimiento de pecado. Gloria al Señor para siempre. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 33. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó, no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías. Y preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Allanad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos, comenta el escritor. Versículo 25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?
Es evidente que este tipo de bautismo, aunque muchos relacionan el bautismo con el rito de la purificación, mas sin embargo, es evidente por las palabras de los enviados de los fariseos que no era algo que se acostumbraba. Ellos le preguntan, si tú no eres el Mesías, o sea, le dicen, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué entonces bautiza? Si no eres ninguno de ellos. O sea, lo que significa, ellos estaban esperando la aparición de Elías porque ya había sido profetizada la aparición de Elías, porque los mismos discípulos del Señor le hablaron acerca de esto y Jesús le respondió, a la verdad ya Elías vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, ellos estaban esperando literalmente la aparición del profeta Elías. Pero Juan testifica de que él no es Elías, y ciertamente él no era Elías. Ahora tenía y portaba el espíritu de Elías. Era un hombre aguerrido, era un hombre que hablaba la palabra de Dios con denuedo y sin estorbo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Entonces, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, dice Juan en su relato, ve a Jesús que venía hacia él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, oiga bien, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. O sea, Juan está diciendo, primero, que él no es el Mesías. Y segundo, que él había venido a preparar el camino al Mesías. Y tercero, que él había sido enviado para esto. O sea, la misión de Juan, según el versículo 33, consistía, aparte de preparar al Mesías, de bautizar. Y lógicamente que el bautismo era un escenario que se abría para que la gente volviera su corazón a Dios. Porque este bautismo no es sino para arrepentimiento. Por eso en el versículo 31 podemos notar que Juan vino bautizando para revelar al Mesías. O sea, el propósito del bautismo lo revela el versículo 31, que era revelar al Mesías. ¿Qué dice el versículo 31? Se lo repito. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. O sea, que el bautismo en los tiempos de Juan tenía un significado determinante, porque a través del bautismo en agua, Juan estaba revelando la venida del Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, antes de iniciar su ministerio, decide seguir la trayectoria, decide seguir lo que ha sido impuesto, decide seguir lo que ha sido mandado por Dios. Jesús no inicia su ministerio
como alguien que no tiene dirección, como alguien que no tiene conducción, sino que Jesús se somete a lo establecido. Y más que el propósito del bautismo es revelar al Mesías, entonces es de esperarse que el Mesías se bautice. Fíjense que cuando Jesús va hasta Juan para ser bautizado y dar apertura a su ministerio, Juan se niega a bautizar al Señor. Si usted va a Mateo capítulo 3, en el versículo 13 hasta el versículo 17 leemos de la siguiente manera. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Versículo 14. Pero él, refiriéndose a Juan, trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Versículo 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Aleluya. Entonces, Dios envía a Juan a bautizar. El bautismo de Juan lo que hace es preparar el camino al Señor y revelar a su vez al Señor. El Señor, antes de iniciar su ministerio, lo primero que hace, dice Lucas, que era de edad de aproximadamente 30 años, cuando inició su ministerio, tal como lo dictaba la ley. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo que los servidores del templo antes iban a comenzar su ministerio entre los 30 y los 50 años. Es la edad adulta, es la edad madura para iniciar una responsabilidad como la que el Señor llevó a cabo. Entonces, en el tiempo que Juan bautizaba, en el tiempo de Juan, el bautismo era la evidencia externa del arrepentimiento. En el tiempo, recuérdense que Juan antecede al Mesías, que aunque ellos eran contemporáneos, pero la revelación del Mesías es posterior a la revelación del ministerio de Juan. Entonces, cuando Juan se manifiesta, Juan trae el bautismo, y la evidencia, lo que evidenciaba el bautismo no era otra cosa que el arrepentimiento. O sea, cuando una gente se arrepentía, mostraba su arrepentimiento a través del bautismo, según el ministerio de Juan. Por eso en Mateo capítulo 3, el capítulo 13, en el versículo 11, leemos de la siguiente manera: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice la primera parte del versículo? Yo ciertamente os bautizo con agua, ¿para qué cosa? Para arrepentimiento. O sea, cuando el individuo decidía bautizarse, lo que estaba haciendo era mostrando externamente una acción interna, una determinación interna. Amén. Aleluya. Sus corazones estaban siendo compungidos, y producto de esa compunción se estaban arrepintiendo, y como evidencia de ese arrepentimiento estaban obedeciendo a la voz de Juan, que los llamaba al bautismo. Entonces, si usted analiza, se va a dar cuenta que no solo Juan, también Jesús implementó el bautismo en agua en su ministerio. O sea, no solamente lo hizo Juan, sino que cuando Jesús arranca, inicia su ministerio, incluso esto fue motivo en algún momento de disgusto para los discípulos de Juan,
porque ellos entendían que Jesús bautizaba más discípulos que el mismo Juan, que fue quien inició el bautismo, el ministerio del bautismo en agua. Gloria al Señor para siempre. Juan capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Ahora, en el capítulo 4 se nos hace la aclaración de que no era Jesús que bautizaba en sí, sino que lo hacían sus discípulos. Pero entendemos que lo hacían con la anuencia y bajo la cobertura del Señor mismo. Versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿está claro? Primero, Juan recibe un mandamiento de Dios de bautizar. Este bautismo, que es para arrepentimiento, es la evidencia de este arrepentimiento. Ese bautismo lo que trata es de revelar al Mesías. El Mesías, antes de iniciar su ministerio, se bautiza, pero no solo se bautiza, sino que ahora implementa en su ministerio el bautismo en agua. Ahora, después que Jesús muere, resucita y se encuentra con sus discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, cuando le asigna la gran comisión, Jesús le da el mandamiento a sus discípulos de bautizar. Y en el versículo 19 y versículo 20 de Mateo, Jesús le dice: y pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, fíjense cómo el bautismo, por mandato del Señor, se pasa a formar parte de la gran comisión. Fíjense que lo primero que el Señor le dice es que los formen. Y esto es interesante porque en la actualidad hay distintos grupos que, la gente practica el bautismo de distintas maneras. Hay gente que, por ejemplo, inmediatamente una gente se convierte, lo bautiza. Desde que van a las aguas, desde que confiesan a Cristo, lo bautizan. Nosotros no criticamos ese sistema. Aunque muchos piensan que el sistema que nosotros implementamos está mal, porque no es el que está escrito según algunos. Yo pienso que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo pienso que el Espíritu Santo es quien conduce la iglesia, es quien dirige la iglesia. Y si una gente es bautizada e inmediatamente se convierta, yo no pienso que esté mal. Yo no pienso que esté mal, porque en la antigüedad, en la iglesia del Nuevo Testamento era la práctica. La gente confesaba a Cristo y inmediatamente lo bautizaba. Nosotros no lo hacemos así. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque consideramos que el bautismo es un asunto de conciencia. Si analizamos las condiciones de la iglesia neotestamentaria y las condiciones de la iglesia contemporánea del siglo, pasado, siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XXI, pues las condiciones eran totalmente diferentes y son totalmente diferentes. Entonces, yo pienso que la gente tiene que ir al bautismo en agua con una conciencia clara de lo que está haciendo. Yo creo que más que estar apresurado por mojar a la gente, debemos estar conscientes de que lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos. Entonces la gente esto es una teoría que planteo y es la razón por la que no bautizamos a la gente. Inmediatamente se convierte. La gente puede venir con la euforia del momento, la emoción del momento, convertirse y decir: sí, me bautizo, y uno lo zambulle y por ahí se va
y ni siquiera vuelve a la iglesia. Entonces, considero que nosotros debemos sacar tiempo para enseñarle a la gente la Biblia, para enseñarle a la gente la palabra, y después que la gente conoce por lo menos lo básico, lo fundamental, entonces que decida por su propia cuenta, no por la emoción del momento, sino por su propia cuenta, que conozca las implicaciones del bautismo en agua, qué es lo que significa, qué es lo que representa, qué es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, una vez la gente tiene conciencia de lo que va a hacer, pues puede hacerlo con libertad. Y mañana no tiene excusa, porque lo que hizo, lo hizo consciente de lo que estaba haciendo, no por la emoción del momento. Entonces, no critico al que ya lo hace inmediatamente, no creo que esté mal, pero creo que el hecho de que nosotros nos tomemos un tiempo para enseñarle la palabra a la gente, pues no creo tampoco que esté mal, porque el Señor dijo que teníamos que discipularlos. Entonces, una gente que no se quiere discipular es una gente que no puede bautizarse. ¿De acuerdo? O sea, la gente tiene que tener hambre, la gente tiene que tener deseo de Dios, la gente tiene que realmente quererse acercar a Dios para ser sumergido en las aguas. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el bautismo debe formar parte de un corazón arrepentido. El bautismo debe formar parte de un corazón arrepentido. Por eso usted ve que cuando Pedro estaba dando el discurso, el sermón, después de la manifestación o la venida del Espíritu Santo allá en el aposento alto, allá en el capítulo 2, en el versículo 37 y versículo 38, oiga lo que dice. Al oírlo, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que el sermón de Pedro produjo en ellos compunción. La compunción no es más que el dolor interno o el dolor del corazón a causa del pecado. ¿De acuerdo? La compunción no es más que el dolor del corazón por causa del pecado. Me siento terriblemente mal porque ofendí a mi hermano, porque ofendí a Dios. Eso es compunción. Cuando nos duele, cuando nos sentimos mal por haber hecho algo inapropiado. Gloria al Señor para siempre. Entonces, como sintieron compunción, como se compungieron en sus corazones a causa de las palabras del Señor predicada por Pedro, entonces ellos preguntaron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les respondió: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Es lo que tienen que hacer. ¿Y qué cosa más? Y sean bautizados. Entonces, si el bautismo no es importante como muchos piensan, y ahorita hago una aclaración más detenida sobre esto, si el bautismo no es importante como muchos piensan, ¿por qué Pedro hace una combinación del arrepentimiento? Porque fíjense que en el pasaje está usando una conjunción aquí: arrepentíos y, dando a entender que una y la otra eran necesarias. ¿De acuerdo? Arrepentíos y no arrepentíos, o como si fuera opcional. No. Arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que en Mateo capítulo 28, Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pedro dice que lo hicieran en el nombre de Jesús. Yo no veo diferencia acá. Aunque ustedes saben que en el contexto en el que estaba Pedro hablando, era un contexto judío específicamente. Entonces, israelitas, ellos no tenían problema con la revelación del Padre, no tenían problema con la revelación del Espíritu Santo. El problema de ellos era con la revelación del Mesías, con Jesús. ¿De acuerdo? Y quizás por esta razón Pedro le dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Porque como ellos no tienen problema en creer en el Padre, como no tienen problema en creer en el Espíritu Santo, quizás por esta razón le dicen bautícese en el nombre de Jesús. Pero lo importante es el bautismo. ¿Y para qué es el bautismo? Versículo 41, oiga lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. O sea, la gente se compungió, se arrepintió y se bautizó. O sea, no entiendo cómo es que ahora le restamos importancia al bautismo en agua. Pero echemos un vistazo a algunos de los apóstoles. Mire, por ejemplo, el caso del evangelista Felipe cuando llegó a Samaria. Ellos siguieron el mandato del Señor. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 13? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. ¿Cuándo? Creyeron. ¿Cuándo? Creyeron. ¿A qué cosa? A la proclamación de las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando creyeron a esto, la evidencia externa de esa creencia fue proceder a ir al bautismo, ir a las aguas para ser sumergidos. ¿De acuerdo? Entonces, versículo 13 dice, y aún Simón mismo creyó. ¿Recuerdan a Simón el mago? El mismo Simón, dice el escritor, que el mismo Simón creyó y habiendo sido bautizado estaba apegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. El caso de Felipe también y el eunuco. El versículo 38, oiga lo que dice ahí mismo en el capítulo 8, cuando Felipe se acercó al carro donde iba el etíope y le comenzó a explicar las escrituras. Dice, y mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Entonces vemos cómo los discípulos, cómo los hermanos de la iglesia primitiva practicaban el bautismo en agua como algo constante y elemental, como algo esencial en el acto del arrepentimiento. Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 47 y versículo 48, cuando fue a la casa de Cornelio. Cuando fueron a la casa de Cornelio, Pedro comenzó a hablar y mientras Pedro hablaba, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todos. Y cuando Pedro ve que todos fueron investidos del poder de lo alto, dijo, no, pero ¿acaso puede algo impedir el bautismo en agua? Versículo 47. Pues ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, les rogaron que se quedaran
por algunos días. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Pablo también. Pablo en su ministerio practicaba el bautismo en agua. Cuando estaban en Filipo, ¿recuerdan cuando estaban en Filipo? El caso de Lidia y el caso de otros creyentes, pero específicamente el caso de Lidia, dice en el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, consideráis que soy fiel al Señor. Si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos contriñó. Entonces, Lidia fue bautizada con toda su familia. Entonces, lo vemos en el caso del apóstol Pedro, lo vemos en el caso del evangelista Felipe, lo vemos en el caso del ministerio del apóstol Pablo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el bautismo no es el medio de salvación. O sea, yo no me salvo por bautizarme. Amén. Quiero que estemos claros en esto. Eso es así. Pero eso no les resta importancia al bautismo. Amén. Porque ya hemos visto que fue un mandato de Jesús. Los discípulos lo practicaron. La iglesia primitiva lo practicó. Entonces el bautismo no es el medio de la salvación. En eso todos los creyentes debemos estar claros. Mas sin embargo, es una muestra de que creemos haber recibido la salvación. O sea, el hecho de que yo me bautice es una evidencia de que he creído haber sido salvo por el Señor. Amén. ¿De acuerdo? No me salva, pero muestra, es una evidencia externa de que yo creo eso, de que Cristo me salvó, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. La salvación es a través de Jesús. Amén. Yo soy salvo cuando creo en Jesús como Señor. Aleluya. Como Señor. Cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, dice el apóstol Pablo que automáticamente yo no necesito ir a un santuario de rodilla, ni descalzo, ni llevar nada en la cabeza, ni llevar nada en el hombro. Yo no necesito hacer absolutamente nada para obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Solo confesarlo como mi Señor. Aleluya. Pero hay cosas que son evidencia de esa fe. Y el bautismo es una de ellas. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, la salvación es a través de Jesús y solamente por la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, a la altura del versículo 8, nos habla claro acerca de esto. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Oiga cómo dice. Gloria a Cristo. Santo es el Cordero de Dios. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. El apóstol no habla de bautismo acá. Amén. Habla de fe en Cristo para obtener salvación. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. O sea, que la fe con la que creímos ni siquiera
vino de nosotros mismos. O sea, primero la salvación es un regalo, dice el apóstol. Es una gracia, es un favor inmerecido. No merecíamos la salvación. Obtuvimos la salvación porque creímos. Pero el apóstol Pablo aclara en el mismo pasaje que esa fe con la que creímos no nació en nosotros por pura coincidencia. No nació en nosotros porque simplemente nació, sino que aún la fe con la que creímos, Dios quiso ponerla. Fíjese que los que creyeron el día de Pentecostés, creyeron por causa de la palabra. El Espíritu hace el trabajo cuando nosotros predicamos en las vidas, en los corazones que se hacen fértiles. ¿Qué hace el Espíritu? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, las vidas, una vez compungidas por la palabra que el Espíritu direcciona, entonces pueden creer. Y después que creen, que confiesan, entonces reciben la salvación. Entonces, esta fe, esto, refiriéndose a la fe, no es de ustedes, es el don de Dios. Por eso aclara en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo soy salvo porque me bauticé. No, usted no es salvo porque se bautizó. Usted es salvo porque usted creyó en la obra redentora de Jesús el Mesías. Y usted ahora lo ha hecho Señor suyo al confesarlo con su boca. Y como creyó en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, porque de nada sirve confesar a Jesús muerto. Aleluya. O sea, yo tengo que creer que Dios le levantó de entre los muertos para poderlo declarar como mi Señor. Porque yo no voy a declarar como mi Señor a un muerto. Aunque en la actualidad vemos eso y más. Pero ese no es nuestro punto. Entonces, el bautismo representa la transición de la vieja vida a la nueva vida. El bautismo representa la transición de la vieja vida a la nueva vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que significa que antes de confesar a Jesús como Señor, yo vivía un estilo de vida. Una vez confesé al Señor, ese estilo de vida que yo vivía pasó a ser viejo y no forma parte de mi nuevo estilo. Entonces, el bautismo lo que hace es transicionarnos de esa vieja vida a una nueva vida. Gloria al Señor. Aleluya. Para siempre. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo habla a la perfección de esto. Nos dice qué es lo que realmente representa el bautismo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Pudiéramos decir, a raíz de lo que el apóstol Pablo enseña, que el mayor acto de fe en la vida del creyente es el bautismo después de haber confesado a Jesús. Y yo me voy más lejos, quizás permítame irme más lejos, porque mucha gente confiesa a Jesús, pero es una costumbre porque el Señor dijo que este pueblo de labio lo honra. O sea, hay mucha gente que hoy prácticamente es una moda. Ser cristiano es una moda. Ser cristiano, eso está de moda. Usted no hay a quien predicarle realmente porque casi todo el mundo es cristiano. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Jesús. O no todo el mundo, la inmensa mayoría. Aleluya. Pero por eso el apóstol Santiago era tan cortante con relación a la fe. Porque decir que yo creo en Jesús
no es una simple teoría. Eso tiene que manifestarse en mis acciones. Eso tiene que mostrarse en mi proceder. Eso tiene que revelarse en mi manera de hablar, en mi manera de caminar, en mi comportamiento. Tiene que mostrarse de que realmente yo he creído en Jesús. Porque creer a Jesús significa declararlo Señor de nuestra vida. Y cuando declaramos a Jesús Señor de nuestra vida, lo que estamos haciendo es rindiéndonos a Él para que Él ahora gobierne nuestras vidas. De manera que no vivamos nuestra propia vida. Por eso el mismo Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, el que quiere seguir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Tome lo que implica seguirme encima y entonces venga detrás de mí. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De acuerdo? Entonces no basta con simplemente decir yo creo, yo confesé. No. Hay algo que va más allá. Hay algo que va más allá. Entonces nosotros, la gente que hemos desarrollado nuestro propio criterio del evangelio, decimos no, porque tú no puedes juzgar a las personas. No. Jesús dijo claro, por sus frutos los conoceréis. O sea, el que tiene a Dios lo refleja. Aleluya. Usted no puede decirme a mí que usted tiene a Dios y en el momento de dificultad, de ira, tirar rayos y centellas por la boca. Eso es así. Usted no puede hacer eso porque entonces no está reflejando a Jesús. Yo pregunto, aquellos que han leído en alguna ocasión acerca de los padecimientos del Mesías y aquellos que lo han visto en película, en alguna ocasión en la que a Cristo pues le hacían cosas inapropiadas, lo perseguían, cuando lo golpeaban, en alguna ocasión pronunció palabras de maldición, en alguna ocasión dijo algo descompuesto, algo que no era acorde. Entonces usted no puede decirme a mí que la circunstancia es la que determina. No, la vida de Cristo es la que determina. Si yo soy cristiano, tengo que reflejar a Cristo en lo que veo, en lo que oigo, en lo que hablo, cómo camino, cómo me comporto. Amén. Yo tengo que reflejar a Cristo porque yo soy la imagen de Cristo. Eso es así. Aleluya. De hecho, si analizamos bien la estructura de la iglesia, yo hago lo que Cristo, que es mi cabeza, dice que haga. Entonces, cada acción, cada movimiento de nosotros como miembros de la iglesia tiene que ser coherente con la palabra del Mesías. Amén. Si no es coherente con la palabra del Mesías, entonces es evidente, no que no somos cristianos, sino que hay cosas que están haciendo falta. Amén. Bendito sea el Señor. Porque hay un proceso de santificación que comienza en el momento en que confesamos a Jesús y va a terminar el día en que seamos levantados. Entonces en el trayecto vamos a cometer y cometemos muchos errores. Ahora, ya cuando nosotros somos practicantes de lo malo, entonces es evidente que no podemos hablar de una persona que es cristiana. Porque Juan dijo que el que peca no es nacido de Dios. Aleluya. ¿De acuerdo? Y cuando Juan habla ahí de que el que peca no es nacido de Dios, se está refiriendo a una gente que es reincidente en el pecado, una gente que peca continuamente y no se aparta de esto. No está hablando de una gente que peca en un momento determinado por las razones que sea, que no debe ser, pero que por si acaso lo hizo, el Espíritu lo compunge, el Espíritu lo contriñe y entonces él se arrepiente. ¿De acuerdo? Y procura no volver a hacer lo mismo, porque eso fue lo que él dijo. Que lo que había escrito, lo había escrito para que no cayeran en pecado, pero que si alguno pecaba, abogado tenían para con el Padre Jesucristo, el justo. Entonces, el bautismo en agua es esa transición. Representa esa transición de la vieja vida a la nueva vida.
Vamos a ver. Aleluya. Capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol. ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto, usted tiene que grabarse eso. Los que hemos, ¿qué cosa? Muerto. Los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. Los que hemos muerto al pecado. Y si usted se enfoca bien en esto y se va a Romanos capítulo 7, se va a dar cuenta que la gente presenta una contradicción terrible. Porque en el capítulo 7, el Pablo que la gente presenta es un esclavo del pecado. Es un elemento dominado por el pecado. Es un elemento incapaz de tomar sus propias decisiones e incapaz mucho menos de seguir a Jesús y vivir la santidad de Jesús. Es un elemento que el pecado es quien lo gobierna, según lo que algunos presentan, que la Biblia no presenta eso en ningún momento, más sin embargo eso es lo que algunos entienden. Quizás en otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar acerca del pecado que vive en usted. No en mí, porque yo he muerto al pecado, aunque cometo pecado. Quizá usted piensa que el que se está contradiciendo soy yo. No, yo no soy el que me estoy contradiciendo. Yo he muerto al pecado, aunque cometo pecado. Gloria Y el a Dios. apóstol murió al pecado. Gloria al Señor para siempre. Ya tenemos la oportunidad de hablar sobre eso. Entonces, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿De qué manera? Dice el apóstol, viviremos aún en él. Eso es inaudito, eso es improcedente. Eso no puede caber en cabeza humana. Que después de haber muerto en pecado vamos a vivir en este. No. No podemos. Es imposible. Gloria al Señor. Versículo 3. Pregunta. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue en tiempo pasado crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido liberado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con él. Entonces, fíjese cómo el apóstol nos enseña que nosotros experimentamos una muerte. Todo el que confesó a Cristo como Señor, después de haber sentido esa compunción interna, Gloria a Dios. no porque mi amigo se convirtió, no porque me gusta la muchacha o me gusta el muchacho, no. Porque tuvo convicción en su interior y sintió dolor por el pecado y entendió que Cristo era su solución de salvación y se rindió al Señor Jesús y lo reconoció como su Señor. Ese individuo en ese momento murió. ¿De acuerdo? Murió. ¿A qué murió? Al pecado. Fíjese que el versículo 6 dice que fuimos desactivados. Esa palabra lo que significa es inhabilitado. Fuimos inhabilitados para pecar. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Amén. Aleluya. Fuimos inhabilitados para pecar. Por eso no es nuestro
el pecar. Por eso es que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, porque eso no es parte de tu esencia, eso no es parte de tu nueva vida, eso no es parte de lo que tú eres. Aleluya. Entonces, lo primero que sucedió es que fuimos inhabilitados para pecar. Por eso es que el practicar pecado no es coherente con una vida cristiana. Ni pecados considerables, ni no considerables, ni las mentiras blancas, ni las negras. Ninguna son compatibles con lo que somos. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Hemos sido, inhabilitados, hemos sido desactivados para pecar. ¿De acuerdo? Entonces, dice el apóstol cuando pregunta si vamos a permanecer en el pecado para que haya abundancia de gracia. De ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado. ¿Cómo? ¿De qué forma? Dice él. ¿Viviremos aún en el pecado? No hay forma. O sea, yo no entiendo cómo es que la gente interpreta en el capítulo 7 que el apóstol Pablo es un esclavo del pecado. Yo realmente no entiendo eso. Pero ok, eso no es de esta clase. Versículo 3. ¿No saben que todos los que fuimos bautizados con Cristo fuimos bautizados en su muerte? Yo pregunto, después que una gente muere, ¿qué es lo que procede? Lo que procede después que una gente muere es la sepultura. Aleluya. Aleluya. ¿Qué fue lo que hicieron con Cristo después que murió? Lo sepultaron. Sepultaron a Cristo. Entonces, si nosotros al confesar a Cristo hemos muerto, ¿qué es lo que procede? Nuestra sepultura. Entonces, precisamente esto es lo que hace el bautismo, representar nuestra sepultura. Por eso es que el bautismo debe ser por inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo lo que representa es la sepultura. Hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. ¿Qué pasa con los muertos? Los muertos hay que sepultarlos. Aleluya. Entonces el bautismo es ese acto simbólico mediante el cual nosotros somos sepultados. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol, versículo 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por medio de qué? El bautismo, o sea, el bautismo es la representación simbólica de que nosotros fuimos sepultados. Aleluya. Y ahora le pregunto algo, según lo que dice el predicador. ¿Qué pasa con los muertos? Dice el predicador que los muertos no tienen participación de lo que se hace debajo del sol. ¿O sí? Entonces, si no tienen participación de lo que se hace debajo del sol, eso significa que no guardan relación con los vivos. Entonces, si nosotros hemos muerto y hemos sido sepultados, no tenemos participación con el pecado. No debemos tener participación con el pecado. Por eso es que la iglesia no puede darle licencia a la gente para pecar. Porque es que en la vida cristiana el pecado no cabe. Amén. Aleluya. Lo que la iglesia cristiana sí debe decirte es que no te puede quedar postrado si peca. Pero el pecado debe ser censurado en toda su extensión dentro de la fe cristiana. Porque el pecado no es parte de nuestra vida. Nosotros somos una nueva creación. Hemos muerto al pecado y para que no quepe duda hemos sido sepultados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo y repito. El bautismo es la representación simbólica de nuestra muerte. Por eso es que yo no puedo obviar el bautismo en agua. Por eso es que yo no puedo tomar una hojita, humedecerla y rociarla sobre alguien, porque eso no es sepultura. Amén. Porque el bautismo en agua me identifica con Jesús. Después de creer en Cristo, la mayor demostración de esta fe, de esta creencia, es ir a las aguas para ser bautizado. Amén. Porque yo estoy representando en mi cuerpo lo que Cristo hizo. ¿Qué Aleluya. hizo Cristo? Murió.
Después que murió, lo sepultaron. Cuando yo me bautizo, yo estoy declarando de que ciertamente he muerto. Amén. Y que como muerto, lo que procede en mí ahora es mi sepultura. Aleluya. Por eso es que cada creyente debe procurar el bautismo en agua. El bautismo en agua no es algo que yo debo postergar para algún tiempo. No es algo que yo debo procurar a la mayor brevedad posible. Gloria a Dios. Entonces, si hay algo que usted entiende que no le permite bautizarse, usted tiene que resolverlo. Si hay algo que usted entiende que le impide, porque a veces usted le propone a la gente llevarlo a las aguas y le dice, no, todavía no estoy preparado. Bueno, pues si no está preparado para ir a las aguas, no está preparado para irte con Cristo. ¿Sí? Ay, santo. Eso significa, si tú no te sientes preparado para ir a las aguas, significa que tú no estás preparado para irte con Cristo. Entonces, pienso que si estamos en el Señor es porque queremos nuestra reunión con Él. Amén. Entonces, si hay algo que me impide ir a las aguas, que a su vez me impide ir a los reinos de los cielos, pues yo tengo que resolver eso Así ya. es. No mañana, no pasado, no. Ya yo tengo que resolverlo. Yes. Porque es que el bautismo en agua me identifica con mi Señor. Cuando yo me bautizo, le estoy diciendo a los hombres y al mundo espiritual que Jesús ciertamente es mi Señor. Amén. Es tan así que yo estoy muriendo como Él murió y estoy permitiendo que me sepulten como Él permitió que lo sepultaran. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, oiga bien, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. La gente muere y lo sepultan. Cristo murió, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Aleluya. A las 72 horas resucitó. No a las 24 horas, ni a las 48 horas como se nos ha enseñado. Como nos ha enseñado la religión popular. Y muchos cristianos que no quieren ir en contra del sistema. Cristo duró 72 horas debajo del corazón de la tierra. Es lo que la Biblia que yo leo me enseña. Salió de su boca. Cuando los judíos fueron a pedirle señales, le dijo, señal no les será dada. Solo la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del pez. Calcule, 12 horas del día, 12 horas de la noche. 3 por 6, 3 por 12, 36, 3 por 12, 36, por 2, 72 horas. Eso duró el Señor en el corazón de la tierra. Pero eso es otro tema. Entonces, el Señor resucitó al tercer día. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Santo. Alaba. Jesús resucitó y no volvió a morir. Está sentado a la derecha del Padre. Amén. El escritor de los Hechos lo testifica. El escritor de los Hechos dice que Esteban, cuando fue apedreado, vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios. Juan lo testifica. Juan dice que lo vio en el libro de Revelación. Pero en su carta dice y testifica que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, al igual que nuestro Señor, morimos, nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura, pero también nos hemos identificado con su resurrección. Amén. Aleluya. Por eso le decía que el bautismo es la transición de la vieja vida a la nueva vida. Porque cuando salimos de las aguas, salimos en una vida nueva. Amén. Aleluya. Yo no puedo ir a las aguas y seguir viviendo mi mismo estilo de vida. Así es. Yo no puedo
ir a las aguas y seguir siendo el mismo creyente mediocre. Yo no puedo ir a las aguas y seguir practicando una vida de pecado. Yo voy a las aguas creyendo que moría el pecado. Si yo no he creído que moría el pecado, no puedo ir a las aguas. Aleluya. Porque las aguas representan mi sepultura. El problema es que no nos dejan debajo del agua. El asunto es que nos levantan del agua. Y cuando nos levantan del agua, están simbolizando la resurrección. Y esa resurrección es para una vida nueva. Amén. Así es. Por eso es que yo digo que el que mejor explique el asunto del bautismo en agua es el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6. Porque si hemos llegado a ser insertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. O sea, no solamente una parte. Ok, morimos. Ok, fuimos sepultados. No solo eso. Así como en Cristo se manifestó la resurrección y resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo transformado, en una vida nueva que podía atravesar las paredes cuando los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. Asimismo nosotros salimos de las aguas para una vida nueva, para una vida diferente, para una vida sin relación con el pecado. Ahora el creyente le sale corriendo al pecado. Ahora el creyente se convierte en un cobarde del pecado. A donde hay pecado, él le sale corriendo. Donde está la murmuración, él no está, él se va. Donde está el chisme, él se va. Donde están los comentarios inapropiados, él se va. Donde están los cuentos obscenos, él se va. Porque eso no guarda relación con lo que él es. Ahora él es una vida nueva. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Sabiendo esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Aleluya. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. ¿De acuerdo? Amén. Eso le está diciendo el que acusan de esclavo del pecado. El que murió ha sido libertado del pecado. El pecado no es mi amo. El pecado no es tu amo. Tu amo se llama Jesús. Amén. Tu amo se llama Jesús. Por eso tú tienes que procurar atencionar a la voz de Jesús y seguir las pisadas de Jesús. Ahora tú tienes que vivir la vida de Jesús, porque tu amo se llama Jesús, porque tú lo confesaste como tu Señor. Amén. Tú no eres esclavo del pecado. El pecado no es Aleluya. tu amo. El pecado no gobierna tu vida. El pecado no dirige tu vida. Gloria a Dios. La tentación va a venir. La presión va a venir. Pero yo tengo un amo a quien obedecer. Se llama Jesús. Amén. A él sea la gloria. Y yo tengo que entender esto. Por eso usted ve tantos creyentes viviendo una vida de pecado como que nada y excusado de que somos humanos, de que somos Así débiles. es. Porque la iglesia le está dando licencia. Porque si le decimos a la gente que el apóstol Pablo era un esclavo del pecado, que el pecado era que lo gobernaba, que el pecado era que lo dirigía, y Pablo era un comandante en el Señor. Imagínese usted que me deja a mí. Santo. ¿Qué excusa además tengo yo para pecar? Porque el Así pecado es que me es. gobierna, el pecado que mora en mí. Así Gloria a es. Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a contextualizar las cosas en su realidad. Y vamos a ver a qué el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando hablaba de esto. El apóstol mismo es que está diciendo, porque el que murió tiempo pasado, ahora en el tiempo presente, ha sido libertado del pecado. Es hombre libre, no tiene que vivir para pecar. Señores, pero el mismo Dios se lo dijo a este hombre, ¿cómo se llama? Hermano de Abel, a Caín. ¿Cómo fue que el Señor le dijo? El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Te está induciendo. Te está seduciendo. Te aconsejo, no te dejes seducir. Así es. No te dejes arrastrar. Aleluya. Hazle caso a mi voz. Yes. Pero este hombre, como tenía libre voluntad, dijo, no te quiero hacer caso a ti. Le voy a dejar al pecado que entre a mi corazón y gobierne mi vida. Pero eso es algo voluntario. Pero una vez tú viniste a Cristo y te rendiste a Él y dijiste, Jesús, tú eres mi Señor.
delante de ti y es solo obedecer la voz de ese que tú dijiste que es tu Señor. Versículo 8. Aleluya. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿hemos muerto con Cristo? Porque el apóstol asegura que si lo hicimos, vivimos unidos a Él. Estamos amarrados a Él. Por eso es que usted ve que cuando hay algo que no es propio del reino de Dios, cuando hay algo que no es parte de lo que somos, sentimos la reprensión de ese espíritu que nos habita. Porque usted está pensando o está tratando de hacer algo que no es parte de lo que usted es. Y ese Espíritu Santo que lo habita, lo reprende y usted se siente y el corazón se le acelera porque usted sabe que para dónde va no es propio. Eso no es usted. Aleluya. Eso no es parte de su Señor que ahora lo gobierna, que se llama Jesús. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? A no ser que usted tenga la conciencia cauterizada y usted no sienta reprensión, que eso es otra cosa. Oh, santo. Entonces, concluimos. ¿El bautismo es necesario, sí o no? Claro que el bautismo es necesario. Ya lo vimos. Fue mandado por Dios a Juan. Juan lo predicó para arrepentimiento de pecado. Lo hizo para revelar al Mesías. Después que el Mesías se reveló como tal, lo primero que hizo antes de iniciar su ministerio fue practicar esta ceremonia. Y aunque Juan se quería oponer, le dijo, no, así conviene que se haga. Juan accede y el Señor es bautizado. Antes de morir lo da como ordenanza. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos siguen al pie de la letra este mandato a tal punto que cuando Pedro está predicando después de haber recibido la investidura de poder por el Espíritu Santo en el aposento alto, le dice a aquellos que le preguntaron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. Gloria a Cristo. A lo que estos accedieron. Lo hizo Felipe, lo hizo Pablo, lo hicieron los demás discípulos. Y ahora entendemos por las palabras de Pablo que esto es parte esencial, porque esta simbología nos identifica con el acto mismo de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Lo que significa que es el mayor acto de fe después de creer en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué decimos? En conclusión, que el bautismo es necesario porque fue ordenado por Jesús. El bautismo es necesario porque los apóstoles lo oficiaron. El bautismo es necesario Gloria a Dios. porque es una manifestación externa de nuestra fe en Cristo. Amén. Amén. El bautismo es necesario porque nos identifica con Cristo Jesús Gloria a en Dios. su muerte, sepultura y resurrección. Gloria a Dios. Amén. 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 Ahora, usted me dirá, hay gente que ha muerto sin bautizarse. ¿Se salvó? ¿No se salvó? Bueno, le teorizo un poco. Según lo que vimos aquí, todos los creyentes practicaban el bautismo en agua. Y ya dijimos que es la mayor demostración externa de nuestra fe después de la confesión. Y eso no lo estoy teorizando, eso está plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, pienso, vuelvo y reitero, que un creyente que no se bautiza por negligencia, entonces tampoco puede pretender ir al reino de los cielos porque esto es parte de un mandato del mismo Señor. Ahora, creo que hay circunstancias en las que gente ha muerto sin bautizarse y eso no ha afectado su salvación. Y tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras. El caso del ladrón. ¿Se bautizó el ladrón que se arrepintió? No. No el buen ladrón, no era bueno, ningún ladrón es bueno. No, fue justificado por la fe en Cristo. Amén. ¿De acuerdo?
Entonces, él no tuvo tiempo para bautizarse. Entonces hay gente que no tiene condiciones físicas para bautizarse. Quizás hay gente que no tenga quien le ministre el bautismo en agua. Porque una de las cosas de la gracia es que la gracia no es una camisa de fuerza. O sea, hay cosas que nosotros por circunstancia quizás no hagamos y eso no nos es contado. Aleluya. Claro que lo que yo no puedo negociar es mi fe en Cristo. ¿De acuerdo? Pero un creyente habilitado para el bautismo, que no se bautiza porque no quiere, porque entiende que no puede, por lo que sea, yo pienso que hay algunas dudas que permitirle a la mente procesar. Amén. Amén. Yo creo que el creyente tiene que bautizarse. Amén. La Biblia dice que tiene que bautizarse. Jesús dijo que tiene que bautizarse. Los discípulos dicen que los apóstoles dijeron que tenía que bautizarse. Amén. ¿Y por qué usted quiere decir que no? ¿Y quién es usted? Santo. Aleluya. Lo que pasa es que hay gente que tiene la autoridad apostólica de los 12. Y sus palabras son inspiradas. Y ellos quieren arreglar y acotejar tanto el evangelio de la gracia que han diseñado su propio evangelio. Y el evangelio es una concepción personal. Ya el evangelio de Cristo no es ni siquiera una décima parte de lo que Cristo trajo. Ahora el evangelio es una concepción Así personalizada de cada individuo. Ay, santo. El bautismo en agua es un mandato. Amén. Y por ende es indispensable. Y hemos hablado bastante claro aquí y hemos dicho que la salvación es por la fe en Jesús. Pero a nadie se eximió del bautismo en agua. Todos los creyentes eran bautizados. De hecho, ellos lo pedían. Fue el caso del eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque era el mensaje de los discípulos. Era el mensaje de los seguidores de Cristo. Aleluya. Arrepentimiento y bautismo en agua. Amén. Así que ya usted sabe, si no se ha bautizado, tiene que procurar hacerlo. Amén. Amén. Y la iglesia tiene que dejar de ponerle zancadilla a la gente para que se bautice. Porque a veces queremos que la gente desarrolle aureola en la cabeza para llevarlo a las aguas. No, eso es imposible. Eso es imposible. Ay, santo. Hay que brindarle los medios a la gente para que se bautice. Amén. Lo que pasa es que quizás yo entienda algunos impedimentos que ponen algunas iglesias para bautizar a la gente. Por ejemplo, en el país de donde yo vengo, a la gente cuando lo bautizan, lo sumergen en agua, lo habilitan para ministrar en el templo y para hacer de todo lo que se hace en el templo. Entonces, pienso que estamos cruzados en ese sentido porque una cosa no determina la otra. O sea, el hecho de que una gente se bautice en agua, eso no significa que está apto para ministrar Amén. a Dios. Eso es otra cosa que tiene que ver con el discipulado ya más a profundidad que la gente tiene que conocer y que usted tiene que conocer y saber que lo que usted hace desde el podio es impartir de lo que usted es. Entonces, si hay cosas en su vida que tienen que ser trabajadas, usted no puede ministrar, aunque lo puedan bautizar. Entonces, por el compromiso de que la gente hay que darle el podio para que ministre desde que se bautiza, cosa que yo no estoy de acuerdo, y de hecho tampoco lo practico. Tampoco lo practico. Yo bautizo a la gente y yo no lo paro a ministrar porque se esté bautizado. Porque el hecho de que se haya bautizado no significa que tenga para dar. Así es. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite también bautizar a la gente más rápido y no utilizar el sistema que utilizan en muchos en mi país, que para bautizar a una gente tiene que haber un año ahí sentado y tiene que aprender a cantar, a tocar, a predicar. No, eso no es así. Amén. Eso es incorrecto. La gente tiene que demostrar que tiene hambre de Dios para ser bautizado. Amén. Usted le enseña lo básico y si quiere bautizarse, lo bautiza. Ahora, usted quiere prepararlo para la obra del ministerio, ese es su deber, debe prepararlo y entonces debe ponerlo en otra clase a enseñarle lo que debe hacer en la dirección que usted entiende como ministro del Señor que ese individuo Dios lo está direccionando. Amén. Amén.
Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y espero que estas palabras pues hayan sido de edificación. Eterno Dios, Padre amado, Rey de misericordia, damos gracias a ti, Dios mío, por el honor que nos brindaste de poder compartir tu palabra, según lo hemos sentido en nuestro espíritu por tu espíritu. Gracias porque yo sé que Gloria tu a palabra Dios. no retorna a ti vacía, sino que causa el efecto en nuestras vidas por el cual han sido enviadas. Pido, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a entender tu palabra cada día Sí, Señor. y a ponerla en práctica, Dios mío, como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira aquellos hermanos que todavía no han ido a las aguas. Clamo por ellos, Dios mío, para que todo lo que le impida ir a las aguas, Señor, sea quitado, Dios mío, y que ellos puedan disfrutar de esa gloria, de experimentar esa sepultura, Señor, y poder resucitar en una vida nueva como establece tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia. Mira, aquellos que están enfermos, pido, Señor, que tú pases tu mano de poder y que toda enfermedad desaparezca de los cuerpos ahora por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y que aquel que está siendo oprimido en esta hora sea libertado por el poder de Jesús de Nazaret. Por el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida para gloria de Dios Padre y edificación tuya. Amén y amén. Gloria al Señor.